¿Hay una luz al final del túnel? ¿Sí? ¿No? ¿Usted cree que Cavallo nos sacará de la crisis? ¿Están un poquito abajo? Desde el lugar de detención del expresidente Carlos Menem. Breve corte, por favor. Alcalde puso la tabla, se está muriendo. Por favor. 8 días de huelga de hambre, por favor. Se lo puede ganar usted desde su casa. Y sin hacer nada, como de la Rúa. Caballo loco, ¿cómo están las cosas ahí? Bien, pero tranquilos. Decididos a seguir movilizados, con todos los SIUC, esperando soluciones del señor de la Rúa. Días de furia. Días de fuego. Con esta balanza nueva, en vez de darle el peso, les va a dar el dólar. Hemos rectificado para juntar un peso y lo están robando. Vecinos denuncian saqueos de vivienda. Cientos de personas saquearon supermercados. ¡No tenemos para darle comer a nuestros hijos! ¿Qué se creen? La muerte política de un presidente. La muerte de alrededor de 20 argentinos. El tema de lo que está pasando hoy, el día de hoy, y con los piqueteros también es un tema. Ya cuando entran, se meten con la propiedad privada, ya la cosa es muy grave, muy serio, Porque bueno, eso ya es una anarquía total, Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y están concentrándose en este objetivo de llegar a la plaza. ¡Ojo! ¡No le vayas a pegar, ¿Por qué le pegan, hijo de puta? ¡El pueblo unido jamás será vencido! Vamos todos con las piedras, Para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. El momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Yo consumía bastante de política a pesar de ser muy chica, porque me llamaba muchísimo la atención. Sobre todas las cosas por ser una nena que creció sin cable. Entonces, al crecer sin cable, no estaba familiarizada con los dibujitos, sino que consumía a Mario Pergolini, a, no sé, Marcelo Tinelli, a Susana Jiménez, o a programas de actualidad política que me transmitían un montón de la realidad. Cuando asume Néstor, no le tenía mucha fe. Era como un total desconocido, con una tonada bastante extraña. Yo soy del sur, pero no tenía tonada del sur, o no parecía una tonada del sur, así que era como dudoso. Vengo con la fuerza de los vientos del sur para renovar los aires de la patria, para devolverle a esta amada Argentina la justicia y la dignidad perdida. Vengo con toda mi fuerza espiritual para, junto con todos los argentinos, volver a reconstruir la Argentina. Yo tenía personalmente muchos prejuicios, porque para mí, que cumplí 18 años en el año 2001, el peronismo en ese momento lo tenía totalmente asociado a lo que había sido la experiencia del menemismo, ¿no? Que no solamente había sido un gobierno que había entregado todas esas banderas, sino que probablemente era el visualizado por nuestra generación como el mejor alumno, ¿no?, de esas políticas neoliberales.
Desciende, me parece que se baja es otro. ¿Sabía? ¿Tenían alguna información? No, ninguna. Dice que Néstor todo el mundo lo empieza a ver más lindo, lo empieza a ver alto, rubio, de ojos celestes, los ojos derechos. ¿Usted cómo se siente? ¿Más lindo, se ve más grande, se ve mejor? Como siempre, soy un hombre común que si los argentinos quieren tendré una alta responsabilidad en el país. No lo voté a Néstor, no. Era parte, además de la ciudadanía, que entendía que se tenían que ir todos. Así que la primera vez que lo escuché, como la mayoría de la gente, no pronuncié mal su nombre, y después me enteré que iba a ser el próximo presidente. Néstor Kirchner para mí fue la persona que me volvió a hacer ilusionar y a creer en la política. En realidad no es que yo no creyera en la política me gustaba y mucho, pero nuestros referentes habían quedado muy en el pasado. Eran como figuritas de un libro de historia, estaban en blanco y negro. El Che, Perón, Evita, ya casi personajes míticos, ¿no? Y Néstor, de carne y hueso, era un tipo que volvió a llevar a la política a ser esa herramienta de transformación social. Era como tan difícil volver a creer que a algunos nos llevó un par de años, ¿no? A partir de la asunción de Néstor era como, bueno, ¿y este? Lo mejor de Néstor fueron sus convicciones, fue su firmeza, fue su ternura también, el enseñarnos que se puede transformar y hacer política y tomar decisiones desde el poder, pero sin perder el cariño por los más humildes y fue abrazar a los jóvenes para que se recuperara la confianza en la política y en la militancia. Todos los días se dedicó a sumar voluntades y a sumar adhesión para el sistema democrático. Lo que estaba en juego, lo que estaba en duda en ese momento era el sistema democrático. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Después del 2001, de la crisis, yo fui parte de eso, ¿no? Que se vayan todos, donde la gente no creía en nada, nos devolvió eso, porque nos dio la posibilidad de ver que efectivamente cuando hay decisión política y hay amor por la patria, las cosas pueden cambiar. Doctor Alberto Ángel Fernández, juráis por Dios y por la patria. Fue alguien que irrumpió en un momento muy especial de la Argentina, donde todas las instituciones se habían dado vuelta a partir de la renuncia de De la Rúa y de la sucesión de 5 presidentes en el término de una semana. Y en ese contexto de tanta conmoción, donde además la moneda se devaluó un 400% y la pobreza se incrementó de un modo singular, apareció un tipo que venía del sur, al que nadie conocía, y que además tenía una característica que esto es lo que lo hace poner en crisis la política permanente de la Argentina. Él era políticamente incorrecto. Sí, juro. Si así no lo hicieren, Dios, la nación. Ya teníamos la casa y queríamos agrandar la casa, hacer la parte de arriba. Queríamos hacer más linda la casa. Mi marido sacó el préstamo hipotecario y bueno, pasaron 2 años más o menos, terminamos de hacer la parte nueva y él perdió el trabajo, se quedó sin trabajo. Y dejamos de pagar el préstamo. Y nos enteramos que a muchas familias ya le habían sacado la casa.
Un día, sin avisarnos, llegó un señor y nos dijo que venía a tasar la casa. Y para nosotros era terrible eso, porque sabíamos que iba a ser rematado en cualquier momento. Y nosotros nos empezamos a llorar todos con mis hijos. Es la única vivienda que teníamos. No teníamos otras cosas. Y un día nos enteramos que había salido esa ley, que ya nadie podía perder la casa. Casa única, ¿no? Vivienda única. Y sacó el presidente esa ley. Y mire cómo me pongo todo así. En ese momento no sabe cómo. Él nos salvó a mi familia, nos salvó la vivienda. Ya para eso también ya está por jubilarse mi marido. Y podíamos ya empezar a pagar. Nos falta poquitito para terminar de pagar. Yo soy del Bajo Rondó, un barrio bastante violento. Como todos los barrios pobres, con gente muy buena por todos lados, con alguna minoría mala y sobre todas las cosas con quilombos todos los días. Siempre hay quilombos en los barrios pobres. El laburo donde yo nací era un concepto prácticamente nulo o más bien relacionado a todo lo que es el rebusque. Digamos, salir a laburar podía ser salir a pedir, podía ser salir a cartonear, podía ser salir a chorear, o en el menor de los casos por ahí podía ser llegar a tener algún laburito, pero nunca relacionado con el laburo como algo sindical, como algo oficial o como algo relacionado a otro estándar de vida, ¿no? La crisis del 2001 fue una crisis de deuda. De hecho, la convertibilidad estalla cuando la Argentina no puede sostener el nivel de endeudamiento, cuando el Fondo Monetario Internacional decide cortar los flujos de fondos y finalmente eso lleva a la devaluación y el fin de la convertibilidad. Néstor Kirchner toma una decisión fundamental cuando a partir del año 2005 empieza a recibir presiones muy fuertes que lo convocaban a enfriar un poco el crecimiento de la economía para tratar de evitar algunas presiones inflacionarias, que los salarios no crezcan tanto, tan por encima de la productividad, es decir, moderar un poco el proceso de crecimiento económico para evitar algunos desequilibrios macroeconómicos. Y Néstor Kirchner toma una decisión de mantener la economía a toda marcha, ¿no? Que explica uno de los procesos de crecimiento más intensos de la historia argentina, ¿no? En este marco histórico y social y con esta conceptualización política es que abordamos lo que sin lugar a dudas es en esta etapa histórica el punto nodal de la cuestión argentina. Hemos culminado en estos días el proceso de canje de nuestra deuda en cesación de pago. La mayoría de los bonistas de la Argentina y de todo el mundo han presentado al canje sus bonos. Tuvimos la alegría de resolver un default que es el default más tremendo que vivió en la historia mundial y donde se hizo la quita más grande que la historia recuerda. Y merced a eso pudimos seguir avanzando. Hace pocas horas atrás decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. En esa tarea de equilibrar los desequilibrios, tuvo mucho que ver cómo hacía crecer los ingresos de los sectores más postergados y cómo favorecía con eso que la redistribución del ingreso se corrigiera, que estaba muy concentrada como lo está hoy. Y eso lo hizo promoviendo aumentos de salarios, promoviendo aumentos en las jubilaciones,
políticas activas del Estado, la promoción de la obra pública, la promoción de viviendas. Puso una energía a la economía argentina que la economía argentina no tenía. Lo que yo creo que marcó claramente en la política económica Néstor Kirchner es tener mucha claridad que la clave para la recuperación y el crecimiento económico es alentar la capacidad de consumo de la gente y el mercado interno, ¿no? Eso no solamente era una forma de mantener la economía en un sendero de crecimiento más intenso, sino que era la manera además de construir una sociedad más justa, ¿no? Esa idea de crecimiento con inclusión. Sabemos que el mercado organiza económicamente, pero no articula socialmente. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda. En un primer momento empezó a cambiar el entorno económico y de alguna manera el barrio siempre se las arregla para ver lo negativo. Vos pensás que cuando te van a faltar una calle y vos viviste toda la vida en calle de tierra, te parece un bajón que asfalten porque ahora van a pasar las motos a las chapas, van a pasar los autos rápido y ya las criaturas no pueden jugar afuera. Entonces es como que el progreso o el avance económico muchas veces es visto hasta con recelo, ¿no? Cuando uno ve el mundo desde cierto lugar. Todo el mundo se empezaba a comprar motitos 110, que en esa época era un furor en el barrio. Y era como que todo el mundo rompía los huevos con la moto. Entonces era como una mezcla, ¿no? De ver que ahora todo el mundo accedía a ciertas cosas. Y bueno, también en cierta parte es muy fácil, cuando las cosas van mejor, atribuírselas a uno mismo, ¿no? O al trabajo o al esfuerzo, ¿no? Y uno siempre está al filo de caer en esos lugares comunes. Yo creo que la medida de mayor justicia social de su gobierno es la moratoria que le permitió a 6 millones de jubilados y de jubiladas acceder a un ingreso por primera vez en toda su vida, un ingreso en blanco, cosa que no habían tenido en 50 años de trabajo. Como si estuviéramos nosotros charlando en un café y de golpe sale el tema de Néstor. Nosotros tuvimos la desgracia de quedarnos sin trabajo en lo que era Gatic Pigüé. El grupo Gatic en Argentina empleaba 8.000 trabajadores en todo el país y Pigüé era la planta principal porque ahí se generaba la materia prima para lo que se conocía de los productos de la empresa, Adidas principalmente. Eso llevó un tiempo prolongado de angustia. En el 95 ya la empresa entró como en crisis y se prolongó hasta el año 2004, en donde cerraron las plantas. En verdad, nosotros ocupamos la fábrica en febrero del año 2004 y tuvimos la lamentable situación por agosto de sufrir un desalojo muy violento, no nada acostumbrado en lugares como Pigüé. Pudimos conocer al presidente y poder dialogar sobre la situación en la que estábamos. Recuerdo la firme decisión política de acompañar, pero el diálogo que se tenía en esa mesa de reunión era como el que estamos teniendo ahora nosotros. Totalmente franco, desacartonado, como se lo veía. Y la verdad que sorprendió, por lo menos a nosotros, porque nos dio la posibilidad de no sentir el nerviosismo, de no sentir la angustia de la preparación para estar en esos lugares. Dio un escenario cómodo para la reunión y eso lo hace grande. Ni más ni menos que estábamos discutiendo cómo hacíamos para volver a comer con nuestras familias, cómo volvíamos al trabajo. Y para diciembre logramos, a través de
su orientación política, por dónde teníamos que transitar en la provincia de Buenos Aires, principalmente en la Cámara de Senadores, logramos el 22 de diciembre la sanción de la ley de expropiación. No lo sé cómo explicarlo, porque hay algunos sentimientos que no son fáciles de explicar. Nos permitió nuevamente poder volver a comer con la familia, no esperar a que terminen de comer los pibes y mientras nos hacíamos los tontos con la mamá, si sobraba comíamos después. Esa primera etapa, que es la que le tocó a Néstor como presidente, era una etapa de mayor consenso incluso con el poder económico en la Argentina, con los medios de comunicación, con el empresariado. El punto bisagra es el conflicto por la resolución 125, ¿no? El llamado conflicto del campo. Y con ese conflicto del campo se abre un conflicto que va mucho más allá de la discusión específica de las retenciones agropecuarias, que es una discusión de modelo de país, que es una discusión sobre qué rol tiene la distribución del ingreso y la inclusión de los sectores populares en un modelo económico. Ver el conflicto del campo y ver cómo por primera vez se pudo discutir la distribución de la riqueza en la Argentina tan de frente, para mí fue un cimbronazo muy grande, y en el espacio de centro izquierda donde yo estaba, la posición que hubo donde se votó en contra de la 125 en el Congreso, a mí me generó una gran crisis con mi espacio político, crisis que termina con mi salida y con la salida de muchos compañeros un año después. Si bien se perdió, yo creo que el legado es importante, que ahí se marcó muy fuerte también quién era quién, me parece, en Argentina. Siempre que llovió, paró. Vos querés decir que el gobierno de Kirchner va a durar, para mí, 2 años más, o sea que 2 años son muy duros. ¿2? Y esa pinza... ¿Te parece? ¿No son 2, 3? ¿Cuántos son? No sé qué va a pasar después del 28 de junio. Eso es lo que te quería escuchar. Pero no sé qué va a pasar. Hay un señor que se llama Cobos, ¿no? Sí, Radical es la hora, ¿no? Un señor que anda Radical por ahí. Es la hora. Sí, dice que es vice. Sí. En el periodo que se abre después de ese conflicto, para un sector muy importante de la sociedad argentina, que estaba acostumbrada a ver cómo gobiernos, cuando perdían una batalla contra el poder, su reacción inmediata era retroceder, era ceder. Cristina, como presidenta, y con Néstor al lado, por supuesto, toman la decisión de no solamente no retroceder, sino de ir por más, de redoblar la apuesta. Ese hecho y esa decisión política creo que nos marcó a mi generación absolutamente, nos hizo ver que era posible cosas que probablemente hace poco tiempo antes nos parecían imposibles, que era posible plantársele al poder. Si bien yo ya me consideraba kirchnerista hacía años, eso a mí me marcó claramente a fuego, y creo además que termina siendo casi un mito fundante del kirchnerismo. Desde entonces creo que se convirtió ya en un movimiento. A Néstor lo he conocido, bueno, estando cerquita en una oportunidad cuando he sido, junto con otras compañeras delegadas, a entregarle una carta de parte del Movimiento Campesino de Santiago del Estero en una oportunidad que ha venido a Santiago Capital, para que tengan conocimiento sobre todo de los conflictos que estábamos pasando
las comunidades campesinas por la tenencia de la tierra, con presencia de grupos armados. Nosotros hemos tenido la oportunidad, de alguna manera, desde la invisibilización, desde la criminalización sistemática que veníamos viviendo, a tener como un espacio donde poder expresar nuestras problemáticas, sobre todo la tenencia de la tierra, y más en un momento en que la provincia continuaba siendo una provincia con el poder feudal vivo y estando ahí, ¿no? Y bueno, consiguiente de eso ha venido la intervención provincial. Basado básicamente en la violación sistemática de los derechos humanos de las familias campesinas y urbanas. La participación en la ley de bosque, algo que nos parecía súper importante en el tema del cuidado y protección del ambiente, sobre todo el semiárido, que es la zona donde estaba siendo atacada fuertemente por los desmontes ilegales, ¿no? Y la expulsión de las familias campesinas. Estábamos ahí en esa disputa, que las políticas sean orientadas a ese arraigo, quedarnos en esa tierra donde históricamente hemos estado de forma ancestral, nuestra forma de vida, nuestras culturas, conservar nuestras semillas. Ha sido quien ha reconocido la presencia de históricas luchas en nuestro territorio. Para mí creo que ha quedado un poco pendiente que realmente darle el corazón del asunto, la redistribución de la tierra, que continúa siendo una materia pendiente, ¿no? Y creo que poco a poco se va dando huellas, caminos para ir concretando eso, ¿no? En ese segundo momento, el que se abre luego del conflicto del campo, donde se toman muchas medidas muy trascendentales, entre ellas la recuperación, por ejemplo, del sistema previsional en Argentina, también se afianza o se construye una identidad política vinculada a la figura de Néstor Kirchner y de Cristina, por supuesto, mucho más fuerte, que sobre todo cala en la juventud. Empezó a hacerse muy patente y muy claro la importancia del discurso hegemónico y la incidencia del discurso hegemónico en la opinión pública, y que si no teníamos nosotros una narración, y entonces la verdad que iba a ser muy difícil la transformación. Y ahí lo que me parece es que empezó, a partir de esa preocupación, la pelea sobre todo con Clarín, ¿no? Como nave insignia de esa concentración de medios de comunicación. Escuchando a un medio de difusión argentino, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín? El gran poder en este país siempre ha sido el poder económico, que mueve los hilos de los medios de comunicación, y nunca nadie los confronta, o al menos nunca nadie de una manera tan directa. Ver un presidente con tantas agallas fue algo muy movilizante. Media sanción para el proyecto del Poder Ejecutivo de la nueva ley de medios de comunicación audiovisual. Resultan 44 votos afirmativos, 24 negativos. Yo creo que en términos culturales quedó algo importantísimo, capaz más importante inclusive que una norma, y que es que ya cualquiera, esté del lado de la grieta que esté, puede darse cuenta muy claramente que los medios de comunicación juegan un rol, que tienen sus horizontes políticos, sobre todo comerciales y económicos, y que por lo mismo nunca son neutrales. Ese es el sedimento cultural más importante, si se quiere, que dejó la discusión que se dio a partir de la importancia de una nueva ley de medios. De la nueva ley de medios no quedó mucho, pero lo que dejó la discusión fue una nueva conciencia, me parece. Ella fue presidenta
¿Cuántos años de casado? How long are you married? 28. Nosotros tenemos 30. Nosotros tenemos 30. Acto seguido, se firma el memorando de entendimiento entre el Instituto Nacional de Tecnología. Estamos felices de tenerlos aquí en la Argentina, de compartir, de debatir, de discutir, de pensar, seguir trabajando, demostrar que podemos ser los arquitectos de la construcción de una unidad en América como corresponde. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto, pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Nosotros estamos marcando una posición desde el Mercosur con absoluto respeto al resto de las posiciones. No invalidamos, no descalificamos, no nos queremos dueños de ninguna verdad. Pero también es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Es lo que pensamos. Y somos naciones también. Somos países que tenemos un concepto y una filosofía. Y que desde el Mercosur tratamos de irradiar nuestro pensamiento. Y lo hacemos con la mayor de las honestidades. A primeira lembrança é a lembrança do dia que eu conheci o Kirchner, que ele estava disputando as eleições. A segunda lembrança foi a lembrança do discurso de posse dele, que foi um discurso muito forte, um discurso contundente, um discurso mostrando que a Argentina ia mudar de verdade. E depois nós tivemos várias reuniões, mas a reunião mais importante que nós tivemos foi uma reunião que nós fizemos dia 5 de novembro de 2005, quando nós, então, em Mar del Plata, na frente do presidente Bush, nós dissemos definitivamente não à ALCA e dissemos de forma definitiva sim ao Mercosul. Essa reunião foi uma reunião marcante para mim, porque também consolidou uma relação muito forte entre Chávez, Kirchner e eu, para defender o processo de integração da América do Sul e para defender o fortalecimento da Unasul e a criação da Unasul. Ou seja, eu penso que foi um momento muito rico na relação Kirchner e Lula. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Kirchner em Nova York. Tinha muita matéria nos jornais argentinos e nos jornais brasileiros, notinhas, criando uma certa dificuldade na relação Lula-Kirchner. Ora a imprensa fazia uma nota falando uma coisa, outra fazia outra. E a gente estava em Nova York, numa reunião do Conselho da ONU, e eu fui com o Celso Amorim. Aí eu cheguei lá e falei, Kirchner, é o seguinte, eu queria que você me dissesse, sabe, o que você tem contra o Brasil, o que eu fiz para você, porque tem muita matéria enviesada pela imprensa que eu não estou agradando. Aí tivemos, eu acho que a conversa mais séria que um presidente do Brasil e um presidente da Argentina já tiveram. Conversa de dois companheiros e nós fizemos um pacto, tá? Qualquer coisa que sair contra você no Brasil, ao invés de eu falar com a imprensa, eu vou te ligar, Kirchner. E qualquer coisa que sair na Argentina, criando qualquer confusão entre eu e você, sabe, você me liga. E nós vamos resolver pessoalmente, sabe, as nossas divergências, os nossos problemas e tal. E isso aprimorou muito a nossa relação, aprimorou demais a nossa relação. Eu, ele e o Chávez, nós discutíamos muito, nós brigávamos muito, nós falávamos muito por telefone, tá? Porque a gente sabia da importância que Brasil, Venezuela e Argentina teríamos para consolidar o nosso querido Mercosul e a nossa querida Unasul. Eu sinto saudades do tempo que governávamos juntos. Sabe? Sinto saudades daquele tempo. Sobretudo da nossa relação Chávez, Kirchner e eu. Nós éramos três companheiros, sabe, que não tinha segredo entre nós. O que fosse preciso contar um para o outro, a gente contava.
o que fosse preciso ajudar um outro, a gente ajudava. E eu acho que foi o melhor momento de integração da história de 500 anos da nossa querida América Latina y de nuestra América del Sur. La obra del Hospital El Cruzo está muy bueno porque hay muchas especialidades que no se encuentran acá en ningún hospital de acá cerca, sino hay que ir hasta La Plata o a Capital. No es necesario madrugar, uno viene al mediodía y ya le da el turno para la especialidad que uno necesita. En otro hospital tenés que ir temprano, 5 de la mañana, tomar 2 colectivos, tren y hacer cola. Lo más importante de la vida, yo estoy muy contento, es cumplir la palabra. Y acá está el hospital. Se podrán decir muchas cosas. Y en el caso de mi hija, ella sufre de escoliosis y yo tenía que ir a La Plata o a Capital. Pero, como siempre, ir temprano, sacar turno temprano, y por ahí a veces iba y no te dan el turno y ya tenés el día perdido. Hoy podemos decir también que la Argentina tiene el más alto nivel de acceso a los medicamentos de toda su historia. Somos líderes en el mundo en prescripción de medicamentos por su nombre genérico, con un 80% de las recetas confeccionadas. Por su parte, el programa Remediar pone al alcance de los más necesitados un bien tan esencial como son los medicamentos. Es el mayor programa de provisión gratuita de medicamentos del mundo, llegando a más de 15 millones de personas. Porque al no tener una buena obra social, nosotros los pobres sufrimos todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y acá no. Yo salgo, el médico la atiende el cirujano y me dice, ya hágale todos estos estudios. Yo ya salgo, ya le pido los turnos y ya me lo dan en el momento. Yo ya me voy a mi casa con la fecha de que yo tengo que volver a hacerle los estudios a la nena. La diferencia estadísticamente del acceso a la educación universitaria de un chico de Moreno con respecto a un chico de 3 de febrero, es decir, primer cordón, segundo cordón, contando que estás a 40 kilómetros de Capital, hay una distancia física, una distancia cultural también. Bueno, lo cierto era que poca de nuestra población había cursado estudios universitarios, muy poca estadísticamente, y las nuevas generaciones tampoco tenían ese acceso. Como cosa simbólica, el primer acto de Néstor, presidente, en Moreno, es entregar el acceso, la llegada nuestra a ese edificio. Era un viejo edificio, muy lindo, que hoy es el campus de la universidad. Nosotros ahí mismo firmamos convenio con la carrera de Comunicación Social de la Universidad de La Plata y alguna carrera del IUNA en ese momento, hoy UNA. No era un lujo, ¿no? Digo, a ver, esta comunidad tan pobre o tan con carencias de otro tipo, ¿por qué esto? Bueno, pues tiene que ver con el desarrollo y con la igualdad, ¿no? Con estos dos criterios. Porque el statu quo decía que para qué universidad en el conurbano. Se inicia con esta voluntad política de Néstor este proceso de lo que después fueron llamadas las universidades del Bicentenario. Otra presencia simbólica de Néstor, el día que asume el rector normalizador. Un momento muy importante fue el 14 de octubre de 2010. Yo creo que el último acto público de Néstor, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Néstor Kirchner tenía claro la importancia, el rol estratégico que tiene la ciencia y tecnología. El tema central fue la inversión y políticas adecuadas para impulsar
el crecimiento en el tema tecnológico. Él tenía el concepto de que había que ir creciendo año tras año como porcentaje del Producto Bruto del país. La inversión en educación, en ciencia y tecnología, en las universidades, en los centros de investigación, CONICET, la Comisión de Energía Atómica, la Comisión de Actividades Espaciales, y además delinear políticas claras en algunos temas estratégicos. La educación técnica estaba siendo dejada de lado y a través de una ley impulsó en 2005 las carreras técnicas nuevamente y la educación técnica en el secundario, lo cual permitió agrandar la base de la pirámide de la industria. El Plan Raíces consistía en establecer redes de interacción entre científicos argentinos en el exterior y científicos argentinos en el país. Y además ver cómo ayudar para que aquellos científicos que quisieran retornar al país pudieran hacerlo. Hoy en día no solo se ha frenado el drenaje de cerebros hacia los países centrales, sino que se ha iniciado una corriente de retorno de muchos de nuestros mejores profesionales que están radicados en el exterior. El tema nuclear también, en el 2006, después de 12 años más o menos que Atucha 2 estaba parado, la central nuclear la retomó, se decidió que se iba a terminar y la central se puso en operaciones en el 2014. Cuando decidimos poner en marcha esta obra nuevamente, había no importa quién, algunas personas cercanas que trabajaban conmigo que me decían que era gasto público improductivo. ¿Cómo agradezco a Dios haber sido fiel a mi convicción y sin creer en el trabajo, en la producción, en la industria nacional, creer en la energía nuclear como elemento de desarrollo, me puse firme y dije, este es capital argentino. En el 2004, él pone el decreto que crea el Plan Nacional de Radarización. Él expresa ahí que en todas las etapas, diseño, desarrollo, fabricación, operación y mantenimiento de los radares, en la medida de lo posible hay que utilizar la industria nacional. Las posiciones orbitales geoestacionarias son activos escasos y estratégicamente muy valiosos. La idea de por qué no hacer una empresa propia, una empresa argentina que tome ese rol y que opere después las posiciones orbitales. Esa empresa terminó siendo ARSAT, se creó por ley en abril de 2006. La ley establece que ARSAT debe custodiar, proteger y operar comercialmente las posiciones orbitales con satélites desarrollados y fabricados en el país. Respecto a Néstor Kirchner, yo creo que lo más importante, lo mejor es hacer lo que se dice. El rumbo que marcó Néstor Kirchner para un país de futuro fue impresionante. Para mí soy más joven, yo ya tengo 101. Claro. El 16 de marzo cumplo los 102. Muy bien, mayo vamos a estar. Lo que pasa es que ella había venido con el nene, porque la buscaban de allá de Buenos Aires, se vino y que estaban. Entonces... Así que usted estaba ahí, adelante cuando sí. Pasó todo. Claro, porque yo digo, no está, y entonces me saca así. Y fue donde le pegan con la lata del revólver a mi marido en la cabeza acá. Que después sí le hizo un cáncer. Porque yo le decía, querían entrar, y entraron. Algunos entraron de los vaguitos que traían de los soldados,
Las poquitas moneditas que tenían me las llevaron. Y otras cositas así. ¿Y que a dónde iba a ir a reclamar? Porque quería reclamar, yo saber dónde la iba a poner a mi hija. ¿Y le ayudó a alguien, alguna gente del barrio, de la parroquia, no? En ese momento. Nadie. Mucho miedo tenía la gente también, porque... ¿Y usted se acuerda algo de Néstor Kirchner por a cambiar, juicio? Sí, él fue donde nos dio una mano, nos hizo que pusiéramos... Recuerdo que ahí donde estuve mucho mejor. Fui muy ayudada con ese señor. Para mí fue una excelente persona. Y él fue el que nos puso adelante a nosotros, las madres, ¿no? Ya nos hubiesen mandado a la cárcel y quién sabe si hubiésemos estado vivos todavía. Yo tengo un sueldo como madre de Plaza de Mayo. Sí. Como una pensión así. Como una pensión, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos recibido. No, por favor. Recuerdo con mucha claridad la recuperación de la ESMA y la nulidad de las leyes de impunidad en la Argentina que permitieron reabrir los juicios y condenar a los genocidas de la última dictadura. Recordemos que por leyes sancionadas en el Congreso, por indultos sancionados durante la década de los 90, entre mediados de los 80 y hasta el año 2004 en la Argentina reinó la impunidad. Decláranse insanablemente nulas las leyes 23.492 y 23.521. No sé si uno hacía una encuesta el 25 de mayo de 2003 y preguntaba si la sociedad argentina quería tener juicio y castigo a los genocidas, si eso iba a encontrar a la mayoría unida. Pero él construyó el consenso social para eso y él le dio popularidad y masividad a una causa que era una causa justa, que sostenía el campo popular, que sostenía la militancia, pero no sé si en la gran mayoría de la sociedad argentina eso había alcanzado el consenso necesario. Y él avanzaba y avanzaba convenciéndonos. Cada paso que él daba, él hacía la pedagogía social de convencer, de persuadir. Conducir es persuadir, como decía Perón. Bueno, él nos persuadía todos los días de que podíamos hacer más y de que estábamos para mucho más de lo que creíamos que la Argentina estaba. Fue un presidente que terminó con la tragedia argentina que empezó el 24 de marzo de 1976, cuando la dictadura empezó con sus permanentes violaciones a los derechos humanos. Y lo terminó del modo en que nadie pensó que se podía terminar, que era sometiendo a los genocidas a la justicia. Néstor allí también hizo una verdadera revolución. Fue una revolución de conciencia pública. De conciencia pública, de entender que hay hechos que no pueden quedar impunes y que una sociedad no puede codearse con los asesinos. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. No hubiera podido transitar lo que significó la construcción
de mi identidad sin el proceso que se lleva adelante en la Argentina. Yo creo que al día de hoy quizás seguiría hablando de la guerra, de los dos demonios, de que tenía 2 mamás y 2 papás, lo que fue el proceso de justicia en la Argentina y de memoria, que es increíble, que uno con el tiempo, yo pienso en la persona que fui, en realidad la persona que me impusieron ser y la persona que debí ser o que soy, y nada de eso hubiera sido posible sin ese proceso que Néstor llevó adelante. Reconocerse como parte de esa generación diezmada, abrazar a las madres y las abuelas y construir ese sueño de los 30.000 como parte de esa realidad efectiva que empezó a hacer la Argentina. Lo que posibilitó este proceso distinto en la justicia y que no avance la impunidad fue que los derechos humanos se convirtieron en política de Estado, porque son los juicios, es la condena a los responsables de los delitos de lesa humanidad, es la posibilidad de que se entienda que quienes apropiaron bebés no son papás del corazón, son genocidas, son responsables de crímenes atroces. Y eso es posible porque la Argentina se hizo cargo de esa historia y nos dio la posibilidad de construirlo desde un lugar distinto. Y eso es Néstor Kirchner. Es el compañero que tomó toda esa lucha, que tomó todos esos sueños, que tomó todo ese dolor también y lo convirtió en algo distinto, como esa piedra en la que volvimos a reconstruir la Argentina. Una de las cosas que más recuerdo, porque me pegó en mi adolescencia, fue cómo comenzó a haber anticoncepción gratuita por todas partes, algo que antes era impensado e incluso inalcanzable. Por primera vez en la Argentina se empiezan a distribuir gratuitamente desde el Estado anticonceptivos que llegan a todo el país. Antes de eso solo se podía acceder a través de la cobertura de las prepagas o las obras sociales. Había una barrera que significaba una profunda inequidad. Y creo que esto es un punto muy importante para destacar porque tiene que ver con la posibilidad de decidir en el momento en que queremos o no queremos tener o asumir una maternidad. La Ley de Educación Sexual a nivel nacional es una realidad con la aprobación este miércoles en el Senado. Por primera vez se establecieron contenidos mínimos curriculares para empezar a impartirla en las aulas. Es muy importante porque, hablamos de integral, no solo hablar de la cuestión biológica, de cómo prevenir un embarazo no planificado en la adolescencia, sino apunta a los vínculos, ¿no? La sexualidad nos atraviesa desde el nacimiento y esto apunta a vínculos más igualitarios, a evitar el bullying, la discriminación, a promover vínculos más democráticos entre mujeres, varones y otras identidades, a reconocer otras identidades también dentro de las aulas. Es una ley clave si queremos trabajar por una sociedad más igualitaria, sin violencia de género, ¿no? Trabajar en la prevención de la violencia machista en los noviazgos, la deconstrucción de este patriarcado que todavía nos atraviesa. Y en ese año 2006 también se aprueba en el Congreso la ley de anticoncepción quirúrgica. Y otra vez, por primera vez, las mujeres podemos decidir, se convirtió en un derecho elegir si queríamos, por ejemplo, una ligadura tubaria. Hasta ese momento era una prerrogativa de los profesionales de la salud, del médico, indicarla, aun cuando una la pedía. En el corto lapso de nuestro gobierno, hemos concretado gigantescos pasos para mejorar la calidad institucional, los cambios que tienden al fortalecimiento de la Corte Suprema de Justicia. Se estableció contemplar la diversidad de género y Néstor Kirchner impulsó
la incorporación de 2 mujeres, ¿no? Por primera vez hubo 2 mujeres en la corte. Este aspecto que se reconoció como un gran avance desde los feminismos, ¿no? De promover la incorporación de mujeres en lugares de poder. Otro de los aspectos muy destacables tiene que ver con la moratoria previsional, ¿no? Porque esa moratoria previsional, que después empezó a llamarse como la jubilación de las amas de casa, ¿qué decía esa moratoria? Que quienes no tenían los aportes suficientes para jubilarse podían incorporarse a esta moratoria para acceder al derecho a una jubilación. Y bueno, sabemos que el trabajo doméstico no remunerado es un trabajo invisible que históricamente hemos hecho las mujeres a lo largo de la historia y que sostiene la posibilidad del desarrollo del mundo, diría. Muy bueno para uno que es grande ya y no tiene ninguna obra social de nada. Como ser yo, que no tengo ningún aporte, como ama de casa, merezco eso y bueno, me parece que está bien para las personas que realmente no tienen nada. Creo que la cifra es que alrededor de 1.800.000 mujeres amas de casa entre el año 2003 y el 2016 pudieron acceder a ese beneficio que de otra forma, bueno, hubiesen estado condenadas a no acceder a una jubilación como el resto de los y las trabajadoras. Hace 45 años que estoy en pareja con Alejandro y llevamos ya 10 años de casados gracias a la ley de matrimonio igualitario. Ernesto, ¿aceptás unirte en matrimonio Alejandro Jorge Vanelli? Sí, acepto. El clima antes de la sanción de la ley de matrimonio igualitario, por supuesto, era bastante adverso. Había mucho prejuicio y hasta persecución. En la época de la dictadura fue terrible. Digamos, la persecución que había tenía un plus por ser homosexual, ¿no? Las personas de color o con los judíos o con algún problema de religión, cuando volvían a su casa los padres los recibían y les decían, bueno, vamos, les explicaban por qué y los ayudaban, los apoyaban. En cambio, con lo que era gay o lésbico, al revés, en la casa recibían o por ahí los echaban o había un rechazo absoluto para el tema. O sea que no tenías dónde refugiarte. O sea que creo que se cambió un paradigma. Un paradigma muy importante, porque no solamente con la cuestión del colectivo LGBT, sino con respecto a la sexualidad. Porque se tocó el tema en las mesas familiares sobre la sexualidad, que no solamente tiene que ver con tu afinidad sexual, sino que también tiene que ver con la libertad. Hay un famoso reportaje que Juan Castro, el desaparecido locutor y animador Juan Castro, le hace a Néstor en el año 2005. Y Juan le pregunta así a boca de jarro si apareciera un proyecto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿usted lo aprobaría? Y Néstor le contesta, por supuesto que sí, porque lo importante es el amor. Y Néstor en ese reportaje ya habla de matrimonio, que fue uno de los emblemas que se usaron en la lucha para conseguir la ley. El mismo derecho y con el mismo nombre. El matrimonio lo que más tiene que ver, como dice Ernesto, ¿no? Cuando le preguntaban si se casaba por amor y él dijo, no, yo me caso por dinero, que la gente se quedaba así, dice, porque yo quiero que la situación patrimonial, como Alejandro tiene hija y tenemos nietos, que quede claro, ¿no es cierto? Y es por eso que tanta gente ha quedado echada de su casa cuando ha muerto su pareja, porque la familia se quiso adueñar, o situaciones que te impiden ser un ciudadano de primera, como cualquiera. Nosotros lo que sentimos ese día fue conmovedor, fue realmente conmovedor. Fueron larguísimas horas, como suelen ser las sesiones en diputados. Estuvimos ahí presentes en un palco viendo todo. Estaba el curul, el asiento de Néstor vacío. Nosotros mirándolo fijamente, no era una cosa que mirábamos al lado, Néstor, y decíamos, ¿cómo que no viene? La cuestión que alrededor de las 12 de la noche aparece Néstor.
por supuesto, fue apoteótico. La entrada de él, con aplausos, se vino abajo toda la cámara. Abrazándonos, porque entraba Néstor, que nunca había entrado. Digamos, dijimos, ¿qué es esto? No, porque sabíamos... Ese lugar, ¿no? Te digo, me emociono, ¿no? Pensando que él entró por única vez. En ese momento no sabíamos que iba a ser la única, pero por única vez hasta ese momento, para apoyarlo a nosotros, nos pareció, viste, como ya celestial, viste, será la frutilla de la torta, ya no podemos esperar mucho más. 33 votos a favor, 27 Primero decíamos, y una ley no va a cambiar la mentalidad de las personas. Y sin embargo, algo de eso sucedió, porque lo que vino después de la ley fue como, digamos, como un reverdecer de las libertades. La gente, incluso los heterosexuales, que no tenían ningún interés creado sobre esta ley, nos paraban en la calle, nos felicitaban, nos abrazaban, nos agradecían que hubiéramos conseguido esta ley. Casi todos eran agradecimientos porque tenían o el hermano, un tío, un pariente, un amigo que ahora podía abrazarlo con tranquilidad. La mayoría de los heterosexuales lo que decía es que ahora podemos abrazar y besar a nuestros compañeros y amigos sin ningún problema. Lo importante, creo que en el mundo nosotros fuimos cabeza, gracias a Néstor fundamentalmente, creo, y obviamente a Cristina y a todos los que apoyaron esto, porque después vino la ley de identidad de género y tantas cosas que somos de avanzada en el planeta, o sea que nos toman como ejemplo. Me parece que ha sido una ley que amplió no solamente los derechos para la gente del colectivo como nosotros, LGBTQ, sino que amplió los derechos para todos, porque nos hizo sentir mejores personas, porque el otorgar a otras personas derechos que no tienen siempre hacen sentir al que se los da mejor y al que lo recibe agradecido. Y ser iguales creo que es la base de cualquier gobierno importante y que nos cobije. Igualdad de derechos, posibilidades de adopción, el matrimonio igualitario. Obviamente, ahora viene la discusión de una nueva ley de identidad, viene la discusión de una nueva ley de adopción. Las sociedades tienen que ir evolucionando, es decir, hay que ir superando el oscurantismo con igualdad, con inclusión, que eso es lo que elimina las tensiones y permite que una sociedad se vaya realizando. Una más. Vamos para el 2011, ¿no? ¿Camino al 2011? En verdad yo viví con Néstor la más maravillosa aventura que un hombre en política puede vivir, que es llegar al poder desde la nada misma. Nosotros estábamos en el desierto, solos y con una lata de anchoas. Y cuando me toma juramento y me abraza, lo abrazo y le digo al oído, ¿viste, Néstor, que llegamos? Y me contestó, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Y tenía razón. Ahí empezaba la verdadera historia. Poucas vezes país do mundo teve presidente, primeiro com caráter, segundo com a dignidade, terceiro com a força de defesa dos interesses do povo argentino, quarto com a solidariedade y quinto con humanismo que tuvo Kirchner. Yo creo que Néstor Kirchner fue un hombre de la política que fue parte y se metió en el sistema político argentino, pero que nunca se olvidó de sus orígenes, de dónde venía y sobre todo nunca se olvidó a qué generación pertenecía. A cualquiera que quiera saber quién fue Néstor Kirchner le basta ver su primer discurso el 25 de mayo de 2003 y va a encontrar ahí la respuesta. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Está diciendo todo, porque no solamente que lo dijo como una especie de declaración de principios el primer día, sino que se fue 4 años después habiéndolas cumplido todas. Nunca tuvo que mentir ni prometer absolutamente nada que no se pudiera realizar. Es más, nos despertaba todos los días con una noticia de algo que no sabíamos ni siquiera que se podía hacer en la Argentina. Son una cantidad de condiciones que juntaba Néstor que lo hacían absolutamente único. Creo que a mí las que más me conmueven son la convicción,
la voluntad y la valentía. Creo que eso lo hacía y lo hace único, y además creo que ese es el gran legado que deja. Cuando hay cosas que pareciera que son imposibles de hacer, yo creo que hay que pensar cómo hubiese hecho Néstor. Es el compañero que más nos permitió entender de qué se trató aquella generación, la generación de los desaparecidos, y que nos dio la posibilidad de empezar a construir ese país con el que soñaron. Meterse en el barro, estar con los trabajadores, viajar, todos recordamos lo primero que hizo fue a resolver un problema de educación apenas asumió, y esa es la impronta que nosotros queremos de los políticos nuestros. No hay trabajador en Argentina que pueda decir que no ha sido atendido por el compañero Néstor Kirchner. Para nosotros es tan importante un chico de la capital federal como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Una persona de coraje, de, como se diría a veces, con las pelotas bien puestas, ¿no? Porque se le ha plantado. Imagínate a quienes siempre han querido que América Latina fuera el basurero o el que recibe los residuos de los desarrollados. Ha sido quien le ha dicho, no, la dignidad de mi pueblo primero. Néstor recibió un país que tenía 57 puntos de pobreza y dejó un país con 23 puntos de pobreza. Recibió un país con 25 puntos de desocupación y dejó un país con 11 puntos de desocupación. Recibió un país con una deuda que significaba el 150% del Producto Bruto, y cuando se fue dejó una deuda que representaba poco más del 50% del Producto Bruto. En el medio le pagó al Fondo Monetario Internacional toda la deuda, con lo cual la Argentina se liberó para poder hacer sus programas económicos. Cuando le tenga que contar a mis hijos quién fue Néstor, y le diría que fue un presidente que agarró el país cuando no lo quería agarrar nadie, que logró lo que el peronismo prometía en su esencia, que es devolverle a los trabajadores el derecho al goce, con todo lo que eso significa. El goce a través de un buen salario, con poder adquisitivo, el goce a través de la salud sexual y reproductiva, irte de viaje a algún lugar o comprarte una ropa de una marca que nunca te habías comprado, o tener algo parecido a lo que siempre habían tenido más tus patrones que tus amigos, ¿no? El derecho al goce del laburante. Creo que el tipo peleó por eso. Informa Visión 7. Falleció el expresidente de la Nación, Néstor Kirchner, esta mañana, minutos después de las 9. Estuvo internado en un sanatorio de El Calafate, fue internado de urgencia por una afección cardíaca. Raúl de la Torre, Fernando Franchelli. Vamos a ampliar la información. Cuando el Zócalo decía tan grande murió Néstor y uno quería decir, no, pues frenemos el mundo, paremos acá, podemos retroceder un poco y evitarlo. Y fue muy impactante además porque yo estoy convencida que cuando muere un militante, y sobre todo un cuadro político con ese volumen, el agujero que queda en el mundo es inmenso. El esfuerzo que hay que hacer para llenar ese vacío es el esfuerzo que tal vez haya que hacer de a miles. La cantidad de gente no solamente ya ha rebasado la capacidad de la Plaza de Mayo, sino por Diagonal Norte, llega hasta el Obelisco, por Diagonal Sur, también está llegando hasta la Avenida Belgrano, por Avenida de Mayo llega hasta la Avenida 9 de Julio. Realmente es impresionante la cantidad de gente, el desfile es incesante. Estaba durmiendo, era muy temprano cuando nos enteramos, y agarré el auto de Pibú y me fui al velorio. Junté 2 compañeros porque íbamos a viajar 600 kilómetros y volver otros tantos. Hicimos esas 7 horas de cola dolorosas, pero cuando vos veías a la gente sentías que era maravilloso.
Y fue una jornada con una mezcla de tristeza, pero de muchísimo orgullo. No se veía eso de qué épocas, ¿no? Y hoy estamos aquí para rezar. ¿Por quién? Por un hombre que se llama Néstor, que fue recibido por las manos de Dios y que en su momento fue ungido por su pueblo. Pueblo que le pidió que lo condujera. Hagámoslo todos juntos. Me pareció un tipo que se la jugaba por sus ideales, y el que se la jugó por sus ideales fue el Che Guevara, que es mi ídolo, y la verdad que Néstor tenía muchas cosas del Che Guevara. ¿Por qué te tienes que morir, Néstor? Y hay otros que han hecho tanto mal a los pueblos, han hecho tanto daño a nuestras culturas, y vos no, Néstor. ¿Por qué te has tenido que ir ahora? Y después, bueno, venir a la plaza, hablar con muchos amigos y amigas que no militaban dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, y sentirlos a todos en shock, como que se nos había muerto un padre político. Eu estava em São Paulo quando eu fiquei sabendo que tinha morrido o meu querido companheiro Néstor Kirchner. Então, quando eu recebi a notícia, eu não queria acreditar que era verdade. E ali eu vi a força que tinha o Kirchner, eu vi o que ele tinha representado para o povo argentino. Me parece que además la muerte de alguna manera empujó, ¿no?, a una generación entera de gente muy joven que empezó a militar en política a partir de la muerte de Néstor. Porque creo que a mucha gente le pasó eso, de sentir ese vacío enorme que dejaba el fallecimiento de Néstor Kirchner y la necesidad de ir y tener que llenarlo. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Muchos centros de estudiantes secundarios ganó el kirchnerismo a pesar de que tenía siempre dificultades para hacerlo. Y creo que era el reconocimiento de una nueva generación que abrazaba la política gracias a él, gracias a lo que permitió su gobierno. Y la verdad el recuerdo que tengo es que me derrumbé en el sillón del living de mi casa. Me derrumbé, me quedé ahí sentado, estaba solo en casa además. Me quedé sentado sin saber qué hacer, bajé a la cochera, me subí al auto, me iba hasta Retiro y subí Libertador hasta San Isidro, me volví de San Isidro hasta Retiro, volví a ir a San Isidro, iba y volvía solo, y en el camino iba escuchando la radio y ahí la radio empezaba a hablar de la muerte de Néstor.
si tuviera que calificarlo, fue el día de mayor desorientación de mi vida. Creo que por eso agarraba el auto y solo salía a la calle, iba y volvía por el mismo camino porque no sabía qué hacer. Les quiero decir que sí, estoy emocionado, que se me caen lágrimas, sí, se me caen lágrimas. Quiero decir que yo no tengo otro lugar, no tengo otro destino, estar junto a ustedes, luchando del lugar que sea. Yo sé que a veces se enojan los médicos y demás, pero no hay mejor médico que el amor y el sentimiento. Y el amor y el sentimiento de ustedes me ha refortalecido el corazón para salir con toda la fuerza, con todas las ganas, para reverdecer. Eu, se pudesse dizer 2 palavras por Kirchner agora, sabe o que eu diria? Volta, Kirchner. Volta, que a América do Sul precisa de pessoas como você. Lo quiero mucho. Para mí no está muerto, él está vivo entre nosotros, siempre digo así.